Bueno, hoy voy a utilizar una herramienta muy práctica para que ustedes puedan entender la parte teórica, la parte práctica de la función subtotales, bueno, y de todas las funciones que vamos a utilizar hoy. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tengo un listado de datos, ¿sí? Aquí tengo un listado de datos. Como ustedes pueden darse cuenta, tengo 18 datos. La función subtotales me permite a mí sumar, o bueno, me permite diferentes funciones como son promedio, contar, máximo, mínimos, productos, desviación estándar promedio, suma, varianza, covarianza y promedio. Y covarianza, hasta aquí llegamos. De pronto, las funciones que hemos visto a través del ejercicio de la clase han sido promedio, contar, a máximo, mínimo, producto y suma. La función desviación estándar y varianza y covarianza pues no la hemos visto y por ende no la voy a tomar en cuenta para estos ejemplos. Voy a trabajar con estas funciones. Hay que tener en cuenta algo muy importante, como lo dice la teoría, del 1 al 11, ustedes se pueden dar cuenta que son exactamente iguales del 101 al 111. ¿Cuál es la diferencia del 1 al 11 y del 101 al 111? La diferencia radica en que si usted utiliza la función del 1 al 11, él te va a dar la solución, pero teniendo en cuenta así hayan columnas ocultas. Pero si usted utiliza la 101 hasta la 111, pues no van a ver, pueden existir columnas ocultas y él no las va a tener en cuenta. Como por ejemplo, ¿qué sucede aquí? Aquí tenemos un ejemplo claro de lo que corresponde a aquí resultados, voy a colocar por aquí resultados con columnas ocultas y por acá resultados con columnas ocultas. ¿Listo? Resultados sin columnas ocultas, perdónenme. Y por acá, resultados con columnas ocultas. Entonces, ¿qué sucede? Yo aquí utilizo la función subtotales, utilizo el número 1, que el número 1, ¿qué significa? El número 1, pues es la función promedio. Entonces voy a sacar el promedio de todos estos datos, ¿sí? Ahí tengo la función y tengo el rango correspondiente, y él me dice que el promedio es 5544. Lo mismo hago con contar. Si utilizo el número 2, la función 2, como ustedes la pueden ver aquí, es contar. Entonces en este caso él me va a contar cuántos datos hay, pues me va a decir que son 18. La función contara, ustedes ya saben que la función contara tiene la misma función de contar, nada más que contara permite contar también datos alfanuméricos. Entonces, como aquí no hay datos alfabéticos, él va a dar la misma respuesta de 18. La función máximo, que es la función 4 en este caso, la función 4, él me va a indicar cuál es el número máximo. Ustedes pueden ver aquí que el número máximo es 9568. La función mínimo, pues me va a decir aquí que la función mínima es el dato mínimo que está radicado aquí, es 1424. Si vamos a la función promedio, pues la función promedio que me está indicando, la función promedio, yo utilizo la función promedio, la función producto en este caso, y él me va a radicar aquí dentro de la función producto, me va a decir, por ejemplo, en este caso, cuál es el producto, aunque bueno, aquí la verdad no hay un producto determinado, el producto es la multiplicación, ¿sí? La multiplicación del rango, entonces tendría que utilizar referencia por referencia y el número es bastante, digamos, bastante grande. Si yo multiplico 5000 por 2000, mejor dicho, esto da un número completamente o inmensamente grande, por eso es que de pronto no aparece en el número, en la celda, digamos que no alcanza dentro de la celda el resultado, mírenlo ahí está el resultado de producto es multiplicar 5000 por 2000 por 2800 por 3400, pues el resultado son una cantidad de millones, no, esos no son millones, esos son como cuatrillones de pesos. ¿Listo? Entonces en ese caso, por eso cuando oculto la ESA, pues me va a salir numerito. Y si yo utilizo la función suma, ¿sí? La función suma, que es la función 9, pues él me va a sumar todos los datos y eso me va a dar 99.793. Entonces, aquí en este rango utilicé las primeras 11 funciones. ¿Y qué pasa si yo oculto datos? Si yo oculto datos, por ejemplo, voy a ocultar la columna del 5 al 8, ¿sí? La voy a ocultar.
¿Qué pasa con estos datos? Estos datos no me cambian. Mire, estos datos no me cambian, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo utilizo las mismas funciones, las mismas subtotales, pero ya no utilizo el 1, sino el 101? El 101, como ustedes lo pueden ver, tiene la misma situación que es promedio. Entonces yo utilizo el 101 y ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, mire, la función 1, aunque la columna esté oculta, él sigue teniendo en cuenta la información de las columnas ocultas, pero en la función 101 ya él nos toma los datos de las funciones ocultas. O sea, por eso me cambia el promedio de 5544 a 6019. Lo mismo pasa con la función contar. Mire, él me dice, aquí hay 18 datos, pero yo oculté 4. Y él no interesa, o él toma en cuenta aún las ocultas, pero con la función 102 él no toma en cuenta las ocultas y me dice, ahí hay 14 datos. Lo mismo pasa para contar. Y vamos a ver máximo. El máximo en este dato es 9568. Si yo oculto esa columna, si yo oculto esa fila, perdón, ustedes se van a dar cuenta que él, aunque esté oculto el 9568, él sigue diciendo, mire, en ese rango, aunque esté oculto, el más alto es 9568. Pero la función 104, esto es con la función 4, con el subtotal con la función 4, y con el número de función 104, él me dice, no, ahí el más alto es 8581. Lo mismo pasa con el mínimo, si él me da el mínimo, pues entonces yo voy a ocultar aquí el 1424 y la función 5 me sigue diciendo, el mínimo en esos datos es 1424, aunque esté oculto. Pero si utilizo la función 105, él me va a decir, no, el mínimo de esos datos es 1460, como lo pueden ver aquí. Si yo utilizo la función producto, ustedes ya se dieron cuenta cuál es el detalle, cuál es el valor que da. Pero ¿qué sucede si yo utilizo la función producto, pero ya con columnas ocultas? Es decir, utilizo la 106. Entonces, pues él me va a dar otro resultado, ¿cierto? Distinto, porque va a dejar de multiplicar las columnas que yo ocultaba. Entonces, en este caso, mire lo importante que es conocer la función subtotales con las dos diferenciales que tiene, porque en muchas ocasiones nosotros necesitamos que no tome en cuenta algunos datos, los ocultamos, y una vez ocultados, pues muchas veces decimos, bueno, ¿qué hacemos con los datos? ¿Los borramos? ¿O dónde los puedo organizar para que me siga dando el resultado? En este caso, pues con la función subtotales, mire, la función 9, pero si yo utilizo la función 109, ¿sí? La función 109, aquí la vemos, ¿sí? Que es suma. Entonces, él me va a decir, no, mire, la sumatoria de eso me da 73.270. Esa es la función subtotales explicada de la parte práctica, y lo importante que ustedes deben de tener en cuenta aquí es esos diferentes diferenciales que hay de la función del 1 al 11 cuenta los ocultos, mientras que la función 101 al 111 no tiene en cuenta los ocultos. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos o utilicemos la función subtotal. Está aquí la explicación de subtotales. Proseguimos con la siguiente función.